Gracias a nuestra maravillosa Constitución bolivariana, la revolución, el pueblo pues decidió equiparar la pensión al salario mínimo. Ese es otro cuento que hay que echar. Aquí las pensiones estaban congeladas, estuvieron congeladas. Yo conseguí pensionado por ahí de 10 bolívares, que recibían 10 bolívares, 20 bolívares, pensiones, 15, pensiones congeladas, y además una cantidad chiquitica de gente que recibía pensión. ¿Cuántos eran? 380.000. Y cientos de miles que nunca recibieron pensión, millones. Ahora la revolución abrió las puertas, y díganme ustedes, con la gran misión en Amor Mayor. Por eso ahora tenemos 2.560.886 personas que van a recibir este beneficio este año. En Amor Mayor, una misión de nuestras grandes misiones extraordinarias, y yo quiero ahí destacar la sensibilidad de nuestro presidente, porque uno dice, bueno, es que están trabajando campesinos, obreros, pero solo alguien con la historia de vida de nuestro comandante ligado a la gente, cerca de los indígenas, cerca de los campesinos, con una abuela campesina, con padres trabajadores, es decir, solo alguien que ha vivido la vida de este pueblo puede entender, evaluar, asumir y levantar las banderas del pueblo, y eso es fundamental. Así que hay una diferencia radical desde la visión explotadora, capitalista, negadora de la condición humana, que considera al ser humano como algo desechable, algo que se usa y algo que se desecha, la visión mercantilista de la vida, cuyo único objetivo es la acumulación de capital, y por el otro lado esta visión humanista, solidaria, amorosa, que es el paradigma fundamental de nuestro socialismo. Antes de hablar de eso, yo quiero comentar los Twitter que nos han llegado, pero aquí, a ver, vamos a ver. Vamos a leer los que se hicieron en función de esa etiqueta LOT. Chino Candanga. La LOT es la reivindicación de todas las y los trabajadores de Venezuela. Gracias a Chávez Candanga. Papi Pitufo, 5. Los empresarios honestos deben ver la nueva LOT como el reconocimiento del trabajador a la entrega por la vida productiva. Y Big Maul, la nueva LOT es reivindicación para la clase trabajadora. La nueva ley del trabajo es para darle al trabajador el valor que tiene. Y dice por aquí, gracias Chávez. La nueva LOT, esto lo dice JJ Chávez, la nueva LOT lleva a las familias venezolanas fe en la democracia socialista y alegría para la gran tarea el 7 de octubre, para vivir viviendo. Vamos a ver, compañeros, lo que significan estos dos paradigmas que en Venezuela además están así enfrentados. Por un lado tenemos un empresario defendiendo los intereses del empresariado, que a veces intenta enmascararse, pero luego dice que es patrono y lo asume. Y por el otro lado, esta propuesta socialista verdadera que nace de la participación de los trabajadores, las trabajadoras, de los campesinos, de las campesinas, pero que la encarna Chávez como un hombre parido por este pueblo. Bueno, nosotros siempre hemos reconocido la condición del presidente como un presidente obrerista, como el primer trabajador de la República Bolivariana de Venezuela, y lo ha demostrado indistintamente de la situación en que se encuentre, porque no para de trabajar el comandante Chávez. Y bueno, sobre esto decir precisamente que esta concepción que va a caracterizar esta nueva ley orgánica del trabajo es la que está enmarcada en la Constitución. Por lo tanto, se concibe el trabajo como un proceso social para lograr alcanzar los fines del Estado. Los fines del Estado que, bueno, son todos los que están plasmados ahí en la misma Constitución, pero que tienen que ver con la felicidad del pueblo. Con la felicidad del pueblo y con un modelo completamente distinto. La ley vigente, que enhorabuena, está vigente, pero solo por unas cuantas horas hasta que el presidente le meta la zurda conducta, como él dijo, en las próximas horas. Bueno, esa ley vigente es una ley pensada en el modelo clásico de explotación capitalista. Y por lo tanto, el trabajador o la trabajadora allí es solo
parte de un engranaje, digamos, un objeto dentro de un engranaje que sirve para producir plusvalía y riquezas que van a parar en muy pocas manos en detrimento de grandes mayorías, que eran las mayorías invisibilizadas, que ahora pasan a ser protagonistas de primera línea, porque en esta ley precisamente la concepción básica es concepción humanista, por lo tanto se privilegia al trabajador o la trabajadora por su condición de seres humanos. Eso plantea en consecuencia una ruptura con todo lo que es el modelo clásico de explotación capitalista y abre la brecha, abre el camino para la transición hacia lo que nosotros queremos, hacia el nuevo modelo de sociedad, hacia lo que ya ha venido construyendo el comandante Chávez con todas estas acciones que ha puesto en práctica durante todos estos años y que atienden peticiones, planteamientos, necesidades, solicitudes de los trabajadores y las trabajadoras. Braulio, ¿qué significa, y esto lo digo más como luchador, pero también como campesino, que justamente esa firma, esa zurda que se va a poner en esta ley, la haga un hombre de extracción humilde, de extracción campesina, un arañero de Sabaneta? Sí, pero aquí hay una identidad que sale del alma, ¿no? Como dirían el poeta, y que se vino cocinando, o sea, al calor de los más pobres, de los más humildes de este país, de esta sociedad, yo diría del siglo pasado. Mira, cuando nosotros pasamos por el Samán de Güeres, en esta marcha que sí, en esta marcha, iniciaron ahí en Carabobo, es porque revisamos la historia, pues, con mucha fuerza. Allí estuvo el Ejército Libertador, con el padre de América, Simón Bolívar. Pero ahí también estuvo nuestro presidente en el año 1983, el bicentenario del nacimiento del Libertador, y estábamos nosotros por ahí todos perseguidos, unos solicitados. Bueno, yo creo que nos dio vida, estamos aquí haciendo vida. Eso es muy importante. Y lo otro es la palabra empeñada del hombre. Yo creo que en eso nosotros, la gente del sector rural, pues con esa particularidad, es algo que respetamos mucho. Fíjate, el primero el decreto constituyente, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y lo que luego vino allí, que le movió el piso a toda esta estructura de esta sociedad corrompida, entreguista, entregada al imperialismo, que eso marcó una diferencia. Y superamos esa estructura del Estado corrompido que tuvo la osadía del golpe de Estado y originó nuevos elementos de mayor profundidad, que la estamos viviendo ahorita, y yo creo que no nos queda de otra definitivamente, por lo que está pasando y por lo que estamos obligados a hacer, cambiar la historia de este país. Ya la historia de este país tiene que ser la de la sociedad socialista, con la dinámica de toda la estructura industrial que la estamos realizando, empezando por la formación y la educación de todos los hombres y mujeres, sin despreciar la edad hasta los actuales momentos. Eso lo estamos viendo, lo estamos viviendo, y tenemos la fe, Dios mediante, que en poco tiempo, como dijera el que venció a Sarkozy allá en Francia, que hay que revisar a Bolivia, a Ecuador, a Venezuela, a Uruguay, pero por lo bueno que está pasando, como democracia, participación y ensayo de paz y de vida. Antes de preguntar a Osvaldo, que quisiera que pudiéramos justamente en este debate socialista ver cuáles son los elementos de esa ley que nos permiten avanzar en la transición hacia el socialismo. Pero antes vamos a ver un video donde nuestra ministra del Trabajo, María Cristina, nos habla justamente de la reforma a la ley del Seguro Social. Vamos a ver estas imágenes y seguimos aquí en este debate socialista. Hoy se aprobó en Consejo de Ministros el decreto con rango, fuerza y valor de ley que modifica el artículo 6 de la ley del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales y también el decreto que modifica su reglamento. El objeto de estas modificaciones, ya todos lo sabemos, es abrir las puertas para que todos los trabajadores y todas las trabajadoras por cuenta propia de nuestro país, que son según el Instituto Nacional de Estadísticas aproximadamente 3.600.000 personas, puedan afiliarse al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales para poder percibir cuando así lo necesiten todas las prestaciones dinerarias que tienen que ver con pensiones de vejez,
con pensiones para orfandad, viudedad, sobrevivientes, lo que es el permiso pre y postnatal, la licencia de paternidad, en fin, todo lo que son prestaciones dinerarias que nuestro sistema público de seguridad social tiene dispuesto para todos y para todas las venezolanas. Esto es también, yo creo que único en el mundo, que esté sucediendo esto justamente en este momento de decadencia del capitalismo que golpea tan duramente a la humanidad, esta posibilidad de que los trabajadores, las trabajadoras independientes puedan cotizar y tener derecho a una pensión de vejez, al pre y al postnatal para todas las familias venezolanas. Esa es una noticia extraordinaria, pero yo creo que más que no es solo para las venezolanas y los venezolanos, para el mundo entero. Es decir, otro mundo es posible y en Venezuela lo estamos viviendo. Osvaldo, ¿de qué manera todos estos avances nos permiten efectivamente ir superando este modelo capitalista y avanzar en la transición al socialismo? Sí, fíjate, uno de los primeros elementos está ligado a esa reforma de ley, que es la consideración del trabajo. ¿Quiénes son los trabajadores? Entonces hay partes que no son nada más aquellos que tienen una relación obrero-patrón. Los trabajadores son esos, los que trabajan por cuenta propia, son los campesinos, son los pescadores, son las amas de casa como un elemento fundamental para el desarrollo de la familia, de la humanidad, las empresas recuperadas, las empresas sociales, y se conforma una nueva forma de producción desde el punto de vista social. Ahí se influye fundamentalmente los medios de producción, ya no son simple y llanamente aquellos que tienen el recurso del capital, sino es toda la sociedad en pleno desarrollo, como diría Walter. Ahí entra, entre otras cosas, el proceso de formación. Nosotros sí teníamos aquí un proceso de formación para los trabajadores y las trabajadoras, que era a través del INSE, que era formar mano de obra calificada, barata, para la explotación. Lo asumía después la empresa privada, lo explotaba, le sacaba el jugo, después lo dejaba, como el mismo presidente lo señaló, prácticamente en la calle. Hoy la formación es emancipadora, es precisamente para el desarrollo de toda la sociedad. En tercer lugar, el papel protagónico de los trabajadores y las trabajadoras en la toma de decisiones, que es otra de las líneas fundamentales que ahí está planteado. Los consejos obreros, los consejos de trabajadoras, de trabajadores y trabajadores, de tal manera que el rol de los trabajadores no se va a limitar simple y llanamente al trabajo, sino también al control, a la vigilancia, a las ideas desde este punto de vista productiva, con educación, con desarrollo, con trabajo, con investigación. Ahora, ¿hacia dónde van los niveles de riqueza? Y es otro planteamiento que está enmarcado en la ley, en la justa distribución de la riqueza que lo producen los trabajadores, cuya riqueza debe ir fundamentalmente para la felicidad de todo el pueblo. Entonces, ahí se plantea otro de los cambios fundamentales, protegiendo que el trabajo como el elemento productor de felicidad y de riqueza, la familia como el elemento clave para el desarrollo de la sociedad y la construcción del trabajo colectivo, de tal manera que por eso la unión obrero-campesino, para garantizar, entre otras cosas, los niveles de industrialización, pero la garantía alimentaria, de tal manera que la conformación de un conjunto de políticas que ya se venían desarrollando y que hoy podemos resumirla en una gran ley marco, que va a agrupar grandes avances que se tienen, pero que va a crear la plataforma definitiva para el avance en este proceso de construcción de la sociedad socialista. De ahí es que nosotros partimos de tres elementos: una ley de transición, una ley que protege derechos fundamentales, y uno de los derechos fundamentales es el trabajo, pero es el trabajo productivo, el trabajo para la generación de felicidad. Y ahí nos hemos encontrado todos, campesinos, profesionales, que antes estaban como separados, no son trabajadores, es una élite, ¿no? Aquí nos encontramos todos, pero nos conseguimos también con los trabajadores por cuenta propia, que no abarca nada más los obreros, que ahora van a tener derechos, sino que abarca también muchas empresas, muchos grupos que se han venido reuniendo para los niveles productivos. La unión con la comunidad, que es parte de los planteamientos que también está en la ley. Donde hay una fábrica,
que es una escuela, debe también servir para el resto de la sociedad, para el resto de la comunidad. Y ahí hay un enlace bien importante, trabajadores, campesinos, con los consejos comunales. Forma parte de la plataforma de desarrollo que vamos a tener en el país. Y eso, bueno, es único en el mundo. Aquí hay una inmensa perspectiva. Nosotros recibimos cada rato comunicaciones, invitaciones, planteamientos de lo que está sucediendo en Venezuela, del movimiento sindical, el movimiento campesino, el movimiento agrario en el mundo. Incluso vienen unos invitados bien especiales para este 1 de mayo para compartir con nosotros, los hermanos de clase de América Latina, lo que está haciendo esta experiencia bien importante. El pueblo legislador, los trabajadores debatiendo, discutiendo en pro de una ley que la enmarca un hombre, bueno, obrerista, como ya fue señalado, y que tiene claro hacia dónde va el rumbo de la construcción de la sociedad. Tenemos una gran tarea porque todo lo que nos has dicho de verdad le abre una perspectiva a la humanidad, de ese otro mundo posible, la unidad efectiva de la clase. Y en este caso esa falsas estratos, así como unas clases medias, que eran clases que se empequeñecían para tratar de parecerse al capitalista, pero al final eran mecanismos justamente para debilitar a los trabajadores y las trabajadoras, y luego la distancia que se establecía con los campesinos, las campesinas, o justamente con esto de la economía informal, es decir, la división para fracturar, para romper la posibilidad de que los trabajadores y las trabajadoras en general transformásemos la realidad. Tenemos nosotros mucho que hacer por comunicar todo esto que se está haciendo para que sea entendible, asimilable y que se asuma como bandera de todos y de todas. Tarea difícil en el marco de toda la campaña de mentiras, manipulaciones, todo el juego que hace las operaciones psicológicas, la guerra de cuarta generación a través de los medios de comunicación por mentir, por alienar a nuestro pueblo. Así que con esta ley tenemos que salir a la calle para romper la mentira y poder llevar esta buena nueva, como nos ha acostumbrado nuestro comandante. La posibilidad en los momentos más difíciles de dar el salto hacia el futuro. Nosotros vamos a ver, para cerrar, justamente lo que opinan, vamos a hacer unas entrevistas de calle, lo que opinan trabajadores y trabajadoras independientes en torno a esta reforma de nuestro seguro social. Vamos a ver. Con la reforma del artículo 6 y 7 de la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social, 3.600.000 venezolanos que laboran de forma independiente se verán reivindicados al incorporarse al registro del Seguro Social. Veamos la opinión de este sector del trabajo que hoy se ve beneficiado. Yo nunca he pagado seguro social ni nada, ¿ves? Ahora sí, porque ya salió esta nueva reforma, entonces sí voy a hacerlo para pagar. Porque es una cosa que es provechosa para uno ya para la vejez. Sí, mira, yo estoy de acuerdo con que a las personas que no son dependientes se inscriban en el Seguro Social. Es una gran oportunidad. Si la ley entonces más bien da esa oportunidad, me parece muy bien que todos los que somos independientes nos podamos inscribir en el Seguro Social y podamos cotizar. Bueno, eso es una ayuda ejemplar para todo aquel que no tiene ningún ingreso. Después de viejos a veces quedan por ahí abandonados y no hacen nada. Taxistas, peluqueros, pescadores, campesinos, comerciantes y profesionales que trabajen por cuenta propia podrán formalizar su inscripción en el sistema con solo acercarse a una sede del Seguro Social, dando información sobre su medio de trabajo y realizando un aporte mínimo del 13% de sus ingresos mensuales. Porque gracias al presidente Chávez, nosotros la economía informal, que no existíamos sino para quema de caucho, cierre de calle, hoy día vamos a gozar de los beneficios como el seguro social. No solamente nosotros, sino cualquier familiar de nosotros que trabaja, bien sea en público o privado, gozan y van a gozar de todos esos beneficios. Nos viene magnífico, como anillo al dedo, porque es lo que siempre hemos querido los trabajadores de la economía informal o los trabajadores por cuenta propia. De esta forma, podrá gozar de los beneficios de sus prestaciones, pensión de vejez, orfandad y permisos pre- y postnatal. Así amanecen a diario las oficinas de empleo. Largas colas de ciudadanos esperanzados en conseguir trabajo en medio de un país que está sufriendo una recesión económica. Muy negativas. De hecho, la prima de riesgo está subiendo todos los días. Hoy
han bajado la calificación de España y cada vez peor. No veo, el futuro lo veo muy incierto, muy negativo. Creo que lo está haciendo muy mal el gobierno. He cogido un montón de cursos de electricista, luego pensando que construcción no vale. Cogido de quiero masaje, pero tampoco. No me quiere coger porque dice que son de mayor de edad y no vale para quiero masajista. Entonces le he perdido eso que concurso voy a coger trabajo. Entonces busco así a los amigos, a la calle. Estoy buscando y he cogido cualquier cosa que me ha salido, pero poquita cosa así al día, de vivir al día. Porque ya estoy soltera, tengo una hija y está estudiando y ahora mismo estoy ya casi en la calle. La tasa de desempleo se ubicó en 24,44%, cercana a la cifra récord del 94, que llegó a 24,55%. Según estimaciones, solo en 2012 se perderán unos 630.000 puestos de trabajo y para 2013 el desempleo superará el 26%. Mientras aumenta la tasa de desempleo, los españoles buscan diferentes formas de ganarse la vida y responsabilizan al gobierno de las condiciones de vida que están atravesando. No hay alternativas reales para ganarse bien la vida, ¿eh? O sea, los trabajos tienen que ofrecer suficiente remuneración para mantener una familia. Las oportunidades, incluso ahora con la crisis, están muy mal para todos. En el ejercicio de la prostitución se gana más dinero que en otras actividades. Piensa que las alternativas que se están dando son de limpieza, servicio doméstico, atender a personas mayores, y esto hace que no gane suficiente dinero para mantener. Ante la recesión, un gran porcentaje de españoles ve como una opción otros oficios. La gente necesita salir adelante y la prostitución se plantea como una estrategia de supervivencia para muchas mujeres y para muchos hombres frente a otras cosas, ¿no? Quiere decir que otra alternativa puede ser el delinquir, por ejemplo. Para agudizar un poco más la situación, Standard & Poor's informó que rebajó 2 escalones el rating de España, porque existe riesgo significativo con respecto al crecimiento económico y a la ejecución presupuestaria. Adicionalmente, el gobierno de Rajoy anunció que aumentará el IVA para el año 2013. Bueno, son imágenes dramáticas, ¿no? Y terribles ante la pérdida de perspectiva, de futuro. Decía Joseph Stiglitz, el premio Nobel de Economía, que Europa está con toda esta política del Fondo Monetario, todo esto que está haciendo es una política suicida. Así que esto lo vivió América Latina ya con todo lo que fue el plan fondo monetarista y hemos venido saliendo, entre otras cosas, por lo que fue el inicio de la revolución bolivariana en este siglo XXI, que fue un ejemplo y fue convocando y fue construyendo una plataforma para la unidad de nuestros pueblos y se generaron procesos revolucionarios en buena parte de nuestra patria grande, de nuestra América Latina, que son experiencias importantes. Pero ¿qué sería de América Latina si hubiésemos seguido por ese camino? ¿Qué sería de Venezuela? Si estamos viendo a España, un país desarrollado, se supone que industrializado, con una economía que fuerte, en medio del euro, de la Unión Europea, poderoso, era como uno de los polos importantes de poder en el mundo, y miren el desastre que están realizando. ¿Cuál habría sido el destino de nuestra patria si hubiésemos seguido en manos de la derecha? Osvaldo. Sí, fíjate, uno de los cambios fundamentales y que tenemos que agradecerle al presidente es la independencia. Y el presidente lo ha dicho, nosotros podemos hacer esto porque somos independientes y soberanos. Tomamos nuestras propias decisiones en contraste con esos países y que nosotros lo vivimos. Cuando veía y escuchaba las imágenes me recordaba 1989, lo que después ocasionó el Caracazo y que fue afortunadamente el principio del fin de todo lo que era ese sistema. Y lo podemos resumir en que no es el caso de España, porque vemos Portugal, vemos Francia, Alemania, y las imágenes que no se nos puede olvidar de Grecia, cuando la gente, los trabajadores salieron a la calle, primero cómo fueron los niveles de represión.
que se ocasionó y el conjunto de medidas que no va a tener salida, como no lo tuvo aquí. Aquí la única salida fueron los procesos revolucionarios encabezados por la Revolución Bolivariana. No hay posibilidades dentro del capitalismo de superar una crisis que es producto de la misma situación y donde el ser humano deja de tener valor. Uno escuchaba que incluso las ofertas que se presentaban eran casas de familia, o sea que todavía se mantienen los ricos que recuperan, recogen en medio de esa crisis el mayor nivel de ganancia y los trabajadores y las trabajadoras que son echados a la calle a trabajo inhumano. Entonces siempre tenemos que comparar el sistema capitalista, donde hubo inversiones importantes para garantizar que la banca, se reactivara, que industrias que estaban previamente cerradas se reactivaran en contra de beneficio de los trabajadores y trabajadoras. Pero lo mismo en Estados Unidos, y no podemos nunca olvidar, con agravante, que allá los créditos que tenían los trabajadores y las trabajadoras norteamericanas, que aquí también afortunadamente fueron superadas, era ese crédito balón. Entonces están metidos en deudas con vivienda, que cuando perdieron el empleo, perdieron la vivienda, y lo vimos esas imágenes durmiendo en los estacionamientos de los carros, pero los carros también tenían ese crédito balón y perdieron el carro. Y cuando uno ha visto los índices incluso de suicidio que se han presentado en Europa y en Estados Unidos, es importante. Entonces el contraste entre dos sistemas, un sistema donde el hombre, el ser humano, la mujer, es lo primordial, y otro, la riqueza. Y la única manera que se logra es con independencia, y eso es el gran logro, o uno de los grandes logros que tiene la Revolución Bolivariana, que no necesitamos recetas, que tomamos nuestras propias decisiones y que gracias a la política económica que el gobierno nacional ha venido desarrollando, a pesar de que por supuesto nos puede pegar la crisis, el impacto fue mucho menor que lo que ocurrió en el resto del mundo. Y eso es lo que hay que defender. Y los trabajadores y las trabajadoras deben tener el conocimiento suficiente de la ley, pero también de la situación política para salir a defender la revolución bolivariana, la revolución venezolana. Francisco, en Grecia ya se movilizan para entregar comida en la calle, pues a la gente que está en situaciones de miseria ya extrema, en el caso de los griegos, por los altos índices de desocupación. Y en Estados Unidos, lo que nos decía Osvaldo, sin vivienda buena parte de la población. En España los bancos con casas, pero las familias sin hogar. Ante esta realidad, con índices de suicidio en Francia, en la población joven, que son también dramáticos. Es decir, ¿qué coincidencias tienen este plan de la derecha europea en los Estados Unidos con estos señores de la mesa de la ultraderecha aquí en Venezuela? Bueno, han venido hablando, ¿no? Primero estaban muy calladitos, no sabían qué decir respecto a estos temas, ¿no? La verdad es que esas situaciones que se presentan allá son lamentables desde todo punto de vista, pero hay que ver aquí cómo se va en sentido absolutamente contrario al que están yendo ellos allá. Aquí estamos universalizando. El comandante presidente Chávez con sus medidas ha venido universalizando derechos. Recordemos recientemente el tema de los tickets de alimentación. Recordemos ahora cómo se permite que puedan tener acceso a la seguridad social incluso los trabajadores autónomos o no dependientes. Y todas estas cosas son contrarias a lo que pasa allá. En estos estados vienen precisamente quitándole todos los derechos a los trabajadores, las trabajadoras, rebajándole sueldo, impidiéndole que se pueda accesar a una pensión, una jubilación digna. Y son situaciones que nosotros tenemos que ver aquí con claridad y reivindicar. Fíjate que lo que habían dicho en principio se oponían a la nueva ley orgánica del trabajo, aún sin conocerla, ¿no? Ya conocen algunas cosas y bueno, han venido hablando. Ahora se oponen más. Ahora se oponen más y se oponen abiertamente. Ellos tienen que decir, bueno, nosotros vimos, hay una especie de... El de la derecha es una especie de anticandidato, no es ni siquiera porque cada vez que abre la boca dice cosas que están en completa oposición a lo que son los intereses de la mayoría. Por ejemplo, ha dicho que él va a permitir que hayan nuevas inversiones. ¿Y cómo las plantea? Bueno, como las plantean en Europa y en Estados Unidos, flexibilizando los puestos de trabajo, abaratando el empleo y haciendo todo lo contrario a lo que nosotros queremos que se haga. Nosotros me refiero a las grandes mayorías, a los trabajadores y las trabajadoras que estamos avanzando en nuestras conquistas y en nuestras reivindicaciones
reivindicaciones gracias a esa identificación que tiene el comandante presidente con nuestro proceso. Entonces, bueno, hoy abre la boca para decir que él no tiene actividad el 1 de mayo, porque el 1 de mayo es Día de los Trabajadores y él es de los empleadores. Bueno, no se entiende definitivamente cómo alguien que esté en medio de un proceso... Claro, pero yo digo... Ahí no, la burguesía no delegó cualquiera, sí, claro, pero está siendo muy auténtico y muy genuino en lo que siente, ¿no? Pero lo que siente es precisamente lo que nosotros no queremos que vuelva aquí. No queremos que vuelvan más gobiernos de ese corte que plantea el candidato de la derecha. Estamos cerrando. Braulio, hay que invitar para el 1 de mayo. Una de las estrategias justamente que del discurso de la derecha fue hablar de progreso también en Europa. Y mira a dónde los han llevado, ¿no?